Bueno, el Papa Francisco ha dicho ayer en Puerto Maldonado que para él era muy importante estar en Madre de Dios, que su principal destino era esa región del país. Pero muchos decían, pero Madre de Dios, si Madre de Dios es una zona pobre, si Madre de Dios no hay lujos, pero Madre de Dios hay muchos problemas, empezando por el alto grado de contaminación producto de la minería ilegal, no informal, ilegal, la alta deforestación. Basta ver desde el aire, desde el cielo, para ver cómo se están depredando los bosques y las consecuencias que trae esto, ¿no? La trata de personas fundamentalmente, el alto grado a que se prostituye a jóvenes, principalmente mujeres, que son llevadas a engaños desde Cusco, desde Puno, hacia Madre de Dios. Pero bueno, Madre de Dios cada vez hay menos lugareños. Cuando uno va a Madre de Dios lo que más se encuentra es gente foránea y gente de Brasil que se dedica a la extracción del oro y a otros minerales. 8:37, así que la preocupación del Papa iba justamente por ese tema, por cómo se está depredando nuestros bosques, cómo se está contaminando nuestra madre tierra. Y vamos a hablar sobre el particular, y está con nosotros esta mañana aquí en Capital, Jorge Elgegren. Siempre tengo problemas con Elgegren. Jorge Elgegren, director de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con quien vamos a conversar justamente sobre este tema. Jorge Elgegren, buenos días. Muchas gracias por haber venido aquí a la radio. Un placer, a ustedes las gracias. Bueno, está usted de verde, por cierto. Probablemente, total coincidencia, es mi color preferido. Ah, caramba. Va entonces con el tema. Bueno, además, usted es muy católico. Soy católico, sí. ¿Por qué el Papa va hacia Madre de Dios? ¿Por qué esta preocupación? Yo decía en la presentación algo digamos, algo previo, pero ¿por qué esta preocupación que no es de ahora, ¿no? El Papa ya tiene incluso una encíclica desde el año 2015 relacionado a cómo se está dañando la naturaleza y qué debemos hacer justamente para evitar acabar con nuestro mundo. Claro que sí. Sí, era sabido que el Papa quería comenzar su visita y centrarla, sobre todo en términos del mensaje, en una zona que tenga altísima vulnerabilidad desde el punto de vista ambiental y también humano. Cuando él en la encíclica Laudato Si se refiere al problema ambiental global y los problemas locales, él menciona que justamente son los pobres, los más vulnerables, y entonces él solamente ha obedecido a su principio, al principio que él expresa en Laudato Si, en la encíclica, que es la primera de la Iglesia que aborda el tema ambiental de una manera tan sistemática además, ¿no? Entonces, no es gratuito, no es casual. Él quería comenzar por un lugar en donde los problemas ambientales y humanos se conjugaran y mostraran la gravedad de la situación. Y las comunidades indígenas ayer se lo han dicho, ¿no? De Exactamente. Toda la preocupación, bueno, sí. De todo, la situación difícil que enfrentan producto de la contaminación. Yo quisiera que tú le cuentes un poco a los oyentes, con la experiencia que tienes, cómo se vive Madre de Dios. Bueno, con referencia al tema de la devastación de los recursos naturales y el medio ambiente, es un problema bastante serio, ¿no? Ya usted mencionó que no es un problema de minería informal o artesanal. No. La dimensión de la operación, las operaciones puede ser inmensamente grande. Lo que le caracteriza es su naturaleza ilegal, dijéramos, casi en una economía, en una lógica de economía de mafias, ¿no? Bandas organizadas que hacen tantos exabruptos desde el punto de vista social también, que usted ha mencionado hace un rato. Bueno, entonces, minería ilegal causa problemas de deforestación muy intensos. En el año 88, más o menos cuando vino el Papa anterior, Juan Pablo II, teníamos el problema de minería ilegal altísimamente focalizado en Madre de Dios. Huaypetue, apenas menos de 1000 hectáreas. Ahora el hectareaje, la extensión afectada en Madre de Dios supera los 50.000, algunos dicen que está en 60.000 hectáreas. Fíjese en 30 años lo que pasó, de menos de 1000 hectáreas a 60.000 en este momento solo en Madre de Dios. La Universidad Ruiz de Montoya, a la cual perteneces como director de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental, ha preparado un estudio. Entiendo que hay toda una información respecto a la deforestación, a la depredación ambiental que tenemos, y que incluso hay un cuadro, ¿verdad? Vamos a ver si Sucha cómo no. nos pone el cuadro en pantalla,
para que tú nos puedas explicar, Jorge, cuál es el grado de contaminación que tenemos y deforestación. Sí. Bueno, ahí no aparece, pero una de las cosas que suceden, no la veo en este momento, pero una de las cosas importantes es que los niveles de presencia de plomo en el ambiente y en la sangre, en el organismo de las poblaciones, supera largamente los estándares de calidad ambiental, ¿no? Para plomo, para mercurio, para arsénico, que son altísimamente contaminantes y con efectos que son irreversibles en el ser humano. Una vez que entran esos contaminantes en el organismo, simplemente no se van, no hay manera de procesarlos, se quedan ahí y los efectos son irreversibles, sobre todo neurológicos, ¿no? Lo que vemos ahí, por ejemplo, es una comparación en un periodo de 30 años, 1988, más o menos cuando vino... Lo que nos contabas hace instantes. Sí, exacto, claro que sí. La actividad era, en el caso de la minería ilegal, era marginal y era altísimamente focalizada. Huaypetue, menos de 1.000 hectáreas, ¿no? Y ahora estamos bordeando las 60.000. Era una actividad marginal en el 88 y ahora es una actividad ilícita, organizada y que incluye operaciones de gran escala, con niveles de movilización de capital que antes eran irrisorios y que ahora superan los 2.000 millones de soles, únicamente, de dólares, perdón, solamente en exportaciones. La otra mitad no se exporta. Entonces, estamos hablando de una economía bastante fuerte. No es una de menor escala ni marginal. Y en el 88 no teníamos dijéramos, presencia importante de áreas naturales protegidas impactadas por la minería ilegal. Ahora tenemos en el Perú 18 áreas naturales protegidas, algunos parques nacionales, entre ellos el Manu, Cordillera Azul, y en Madre de Dios, además, la reserva de Tambopata. Entonces, en ese sentido, la situación es dramática, ¿no? Solamente viendo por la escala de la operación, viendo la escala del impacto sobre las áreas naturales protegidas que protegen la biodiversidad, justamente, ¿no? Al ritmo que vamos, de acuerdo a la tendencia que se está mostrando en este cuadro con estos últimos 30 años, ¿qué podría ocurrir en 10 años más? ¿Qué pasaría sobre todo con esas áreas protegidas? ¿Podrían desaparecer? En una visión, dijéramos, optimista, deberíamos esperar que llamados tan importantes, por eso hay mucha atención centrada respecto del mensaje del Papa, llamados a la conciencia. Esto no es un problema que es un problema ambiental, es un problema social, es un problema que es ambiental y es social, pero que también tiene una connotación moral. Si no tenemos principios, si no se produce eso que el Papa denomina una conversión ecológica, para que nuestra mente esté consciente de los impactos que como seres humanos tenemos sobre la naturaleza. Eso, o sea, si ganamos conciencia a través de mensajes tan importantes como los que puede traer el Papa, eso será un paso sumamente valioso para poder evitar este pronóstico que sería más fatal, bien ¿no? Fatal. En 10 años, si las cosas siguen como están, si no cambiamos, si no hacemos, si no introducimos prácticas ambientales, prácticas desde la ciudadanía, desde la escuela, eso es fatal. Pero, a ver, Jorge, ¿cuánto es el presupuesto del Ministerio del Ambiente en la actualidad? No tengo el dato, pero no es un presupuesto, no es el presupuesto más el más abultado, ¿no? Te mentiría si te dijera cuál es el dato. Yo me refería en términos generales, el presupuesto que se destina al sector ambiente, al Ministerio del Ambiente, que es también además un ministerio joven, ¿no? Que fue creado por el gobierno tiene 10 años, de Alan García. Sí. Por Antonio Brac. Claro. No es, digamos, no se destina una cantidad que pudiera servir justamente para erradicar todos estos focos de contaminación que se dan y de depredación ambiental. Ese tema que has abordado es uno de los temas más importantes, porque todos hablan del tema verde. Exacto. Pero a la hora de destinar recursos, ahí está el gran problema. Y el hecho de destinar recursos es, dijéramos, el reflejo de una priorización, ¿no es verdad? El grave problema es que no estamos priorizando los problemas ambientales como deberíamos hacerlo. Lo queremos ver de manera sectorial. Entonces, todos pensamos que es el sector ambiente, que es el Ministerio del Ambiente, el único encargado de enfrentar los problemas ambientales. Y eso no es adecuado en términos de gestión y en términos de política. Porque entonces, si el sector ambiente, solamente el sector ambiente quisiera dedicarse a combatir la tala ilegal o la minería ilegal de la cual hemos hablado hace un instante, en Madre de Dios, no prospera, es imposible. La mirada tiene que ser un poco más amplia e integral y multidisciplinaria desde múltiples sectores.
agricultura tiene que estar, porque está el recurso forestal está siendo también impactado, está dañándose los cuerpos de agua, los ríos, salud. Ese es un tema en el que salud debería tener un juego o un rol importante. Hay problemas de lavado de dinero, la Superintendencia de Banca y Seguro, SUNAT, Economía y Finanzas, por supuesto la interdicción por parte del Interior o el Ministerio de Guerra en su momento, o Defensa, perdón, como fue en la gestión del ministro Brac, cuando se intervino muchísimas operaciones ilegales, de minería ilegal en Madre de Dios y en otras áreas del país, ¿no? La mirada no es solamente desde el sector ambiente, eso es lo que quería resaltar en este trabajo mensaje. Integral. Exacto. 8:47, vamos a ir a una pausa y seguimos hablando sobre este importante tema relacionado a Madre de Dios y a la situación justamente medioambiental en nuestro país. 8:47. Del Papa Francisco aquí en el Perú. Vamos a ir cerrando la entrevista con Jorge Elgegren, ¿verdad? Que es el director de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Ruiz de Montoya. Y yo quería preguntarte finalmente, Jorge, sobre, tú nos decías que hay un alto porcentaje de gente que vive en Madre de Dios que tiene contaminación de plomo, de arsenio, de mercurio. ¿Ese es el común de la gente? ¿Es la gente, digamos, urbana? ¿Qué ocurre en las periferias, en las zonas de las comunidades indígenas, nativas? Sí, excelente. Normalmente en el promedio que se ha revisado, lo que arroja es que la población circundante a las zonas de explotación o incluso las poblaciones urbanas en Puerto Maldonado están triplicando la presencia de estos contaminantes en su organismo. Repito, esos son contaminantes, no tienen ninguna función dentro de nuestro organismo, no deberían estar. Pero igual hay estándares, hay límites que se ponen que tienen cierto grado de certeza respecto de que más allá ya se torna peligroso, ¿no? Entonces el promedio de las veces que supera el estándar, la presencia del contaminante en el organismo, es 3 veces, repito, en estas zonas, pero en las comunidades nativas supera las 5 veces. Eso otra vez es un hecho, es un dato que pues mueve a gente como el Papa a elegir a las poblaciones más vulnerables, a las comunidades nativas en este caso específico, para dialogar con ellos y escucharles, ¿no? Y solamente refleja y reafirma su vocación por trabajar con los más pobres, ¿no? Qué lamentable realmente lo que tú nos cuentas, ¿no? Que sean justamente los más pobres, los más dañados también. Exacto, exacto. Bueno, esperemos que ahora el mensaje del Papa pueda hacer cambiar a nuestras autoridades y tomar cartas ya en serio en este asunto para evitar que esta situación continúe o se incremente, lo que podría ser peor. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Un placer, gracias a ustedes. Buen día. Gracias por haber venido. 8:54, bueno.